Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la pastora y teóloga Liz Paniagua y hoy traigo para ti un interesante tema. Habíamos estado hablando acerca de David en una serie hermosa que estamos haciendo que se llama Hombres con propósito y ahí hablamos muy fuertemente acerca de todo lo que este hombre de Dios había tenido que vencer para poder llegar a su propósito eterno en el Señor. Todos estos demonios, espíritus que se le presentaron enfrente con los que él tuvo que pelear. Y hoy vamos a retomar un poquito de esto. Y yo me hacía la pregunta, esta cápsula se llama Los 7 espíritus a destruir, no a atacar, a destruir. ¿Por qué los cristianos no prosperamos? ¿Por qué no caminamos en nuestras promesas como debe de ser? ¿Por qué no estamos en esa plenitud? Si tú y yo hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, y una de las principales características de los reyes es la prosperidad financiera, ¿por qué los hijos de Dios no caminamos siempre en ella? Yo te voy a invitar a que me acompañes a la palabra en Josué 11:19. Yo pienso que es tiempo de hacer guerra. Te invito a revisar nuestros 5 videos acerca del ayuno, la oración, que son armas de guerra espiritual impresionantes. Es tiempo de que vayamos por lo que nos pertenece. Dice la palabra: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Los hijos de Israel tuvieron que ir y pelear. No les fue fácil. Era de ellos, mas no se los dieron de manera fácil. Ellos tuvieron que ir y arrebatar. Recuerda que dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. Más adelante dice: salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron por la guerra. Los hijos de Dios tenemos promesa y tenemos una tierra que ya nos ha sido dada, pero tenemos que pelear. Hay entes espirituales que están ocupando un lugar y tienen que ser desalojados para que tú puedas dar paso a las bendiciones que tiene Dios para ti. ¿Cómo se llama eso que tú tienes que desalojar? Se llama falta de perdón, se llama resentimiento, se llama espíritu de rechazo, se llama espíritu de insensibilidad. ¿Cómo se llama lo que tú tienes que desalojar, a lo que tú le tienes que hacer la guerra para que puedan llegar las bendiciones de parte de Dios, para que tú puedas poseer tus promesas, lo que el Señor ya ganó para ti y lo que por derecho te corresponde? Los hijos de Dios tuvieron que ir a pelear, a arrebatar y a desalojar su territorio para poder poseer esa tierra que era de ellos. A veces abusamos un poco de ese versículo que dice que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, sí lo son, pero también hay tiempos de guerra. También hay tiempos de quietud en donde el Señor dice: estad quietos y ved que yo soy Dios. Hay guerras que Dios pelea por nosotros y solo tenemos que sentarnos a ver cómo lo hace. Pero hay otras que a nosotros nos corresponden. Hay batallas que el Señor está esperando que tú y yo ganemos con su ayuda. Pero es necesario ir a esa guerra con la armadura del creyente que podemos ver en el libro de Efesios. Así que tuvieron que tomar por la fuerza, la abundancia y la prosperidad que era la herencia de sus hijos. ¿Qué te está faltando hoy? ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está robando la prosperidad? Se llama enfermedad, se llama deuda. ¿Cómo se llama? Porque es tiempo de que desaloje, es tiempo de que se vaya, para que pueda venir a habitar la bendición que el Señor tiene para ti. Recuerda que la ley del espacio dice que todo cuerpo que no se ocupa tiene que llenarse de algo forzosamente. ¿De qué te estás llenando tú? ¿Qué te está habitando? ¿Qué está habitando tu casa? ¿Qué está habitando tu territorio? Porque es tiempo de desalojar. Dice la palabra en Romanos 5:17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que siempre que tú y yo caminemos en Cristo, estaremos caminando en justicia y en abundancia. Siempre que tú y yo le creamos a Dios y caminemos en sus preceptos, vamos a estar ganando la guerra que el Señor ya ganó por nosotros y que es únicamente cosa de llegar y hacer desalojar a aquello que lo está ocupando.
Recuerda que la palabra dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los hijos de Dios hemos sido hechos para reinar y para vencer. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué está atacando tu salud, tus finanzas, tu familia? Es hora de que arrebates a tus hijos, de que arrebates tus finanzas, de que arrebates la paz, de que arrebates. ¿Qué te ha sido quitado? Porque es tiempo de que vayas por ello. El primer espíritu a destruir es el espíritu de Goliat. Ya lo veíamos en la serie de Hombres con Propósito. Este espíritu produce estancamiento, una mentalidad de estancamiento y una mentalidad de temor. Goliat estuvo gritando durante 40 días al pueblo de Israel, estuvo blasfemando contra Dios y estuvo atemorizándolos a todos. ¿Y qué crees? Lo logró. ¿Por qué? Porque este espíritu te da temor, te da estancamiento, te paraliza. Yo quiero aplicar para ese trabajo, pero yo creo que van a haber muchos otros más competentes que yo, mejor no lo intento. Yo quisiera crecer en el don, pero pienso que eso es para otros. Mejor no hago el ridículo, ¿qué tal si me equivoco? Dice la palabra que todos debemos pedir los dones mejores, pero sobre todo que profeticemos. Pero ¿y si yo la riego? Todo el mundo se va a burlar de mí. Mejor no lo intento. ¿Qué te está quitando ese ánimo y ese deseo de hacer las cosas con fe y con determinación? Claro que te vas a equivocar, eres humano, pero en medio del error Dios te forja, te enseña, te instruye, te levanta y te usa. Así que no tengas miedo de intentarlo. No escuches esas voces de Goliat amedrentando y amenazando, haciéndote sentir chiquito y haciéndote sentir y pensar que tú no puedes y que tú no eres suficiente. Este espíritu produce estancamiento. Este espíritu produce autoderrota, porque eres tú mismo quien al no quererlo intentar te das por vencido y te dejas vencer antes de siquiera haber peleado. Si David hubiera prestado oído a la vociferación de Goliat, se hubiera llenado de temor y no lo hubiera hecho. Pero la Biblia nos dice dos cosas. Uno, no lo escuchó. Número dos, fue directamente a la fila para pelear con él. No esperó, no se quedó escuchándolo por más tiempo. Es tiempo de que tú y yo seamos decididos y vayamos ya por lo que nos pertenece, antes de que este espíritu crezca y nos meta más cosas en la cabeza que después bajan al corazón. ¿Cómo lo venció David? Con la unción del Espíritu Santo, con el respaldo de Dios, con la decisión y la determinación, porque David le gritó: te estás metiendo contra Jehová de los ejércitos. Él reconoció quién era el Dios que estaba habitando en su vida. Él reconoció que no era él quien iba a pelear, sino que era Dios quien lo iba a librar de esa batalla. Él fue con determinación, fue con fe, fue con la espada. ¿Por qué David le dio en la frente con la piedra? Porque este espíritu de Goliat ataca la mente. Tú lo escuchas y ataca tu mente y esto baja el corazón en manera de temor y de cobardía, de duda infundada. Por eso David lo tumbó con un golpe en la cabeza y después dice la palabra que agarró su misma espada y con esta le cortó la cabeza. Nuestra espada de la palabra con la que Jesús le dijo a Satanás: escrito está. Tú dices esto, pero Dios dice esto otro y es en donde yo camino y es lo que yo creo. Escrito está. Empieza a afilar tu espada. Empieza a creerle a Dios lo que Él dice de ti cada día para que puedas vencer. David arremetió con valentía y con coraje, fiado en Dios, fiado en el poder del Dios que él conocía. El segundo espíritu a vencer fue el de Absalón, su propio hijo. Un espíritu muy fuerte, tu propia sangre atacándote. Este demonio provoca rebelión, división, contienda, separación, individualismo, aislamiento. Desde la infancia podemos ver niños que no quieren hablar porque se sienten intimidados porque alguien de su misma casa los violentó. Alguien de su misma sangre
Les dijo, tú no sirves, tú no puedes, tú no sabes, tú no eres suficiente, te pareces a tu padre, a quien yo detesto. Después ellos lo entienden, habrá quien no lo diga tan literal, pero después dicen, mi mamá odia a mi papá y dice que yo soy igualito a él, mi mamá me odia. ¿Quién mete ideas de que mejor no hubieras nacido, de que estás de más, de que fuiste el pilón de la familia, de que a ti no te esperaban, de que a ti no te deseaban, de que tu papá se fue cuando supo que tú ibas a nacer porque eres un estorbo, de que tu mamá carga contigo porque no le queda de otra? Todos esos sentimientos de rechazo criados por la misma familia muchas veces. Es un espíritu fuerte, es un espíritu que se da entre familiares y muchas veces dentro de la iglesia entre el mismo liderazgo. Los pastores, los líderes, los coordinadores encargados de ayudarte a crecer son los que por envidia, por inseguridad o simplemente porque no les caes, se encargan de decirte, tú no, tú te esperas. No es tu tiempo, tú no puedes, tú no sabes, a ti te falta. Y eso entra en tu corazón, entra en tu alma, entra en tu subconsciente y te crea una imposibilidad. ¿Cómo, cómo fue destruido? Te invito a ver nuestra cápsula, El poder de la unidad, porque no fue David quien lo destruyó, fue la gente que rodeaba a David. No fue él quien peleó contra su propio hijo, fue su gente quien fue a la batalla, lo atacó y lo mató. Es importante vivir en unidad y tener hermanos que nos levanten los brazos, gente que esté orando por nosotros y que en lo espiritual pueda llevar a cabo un rompimiento que tal vez por la debilidad nosotros a veces no podemos llevar a cabo. Hay veces que estamos tan debilitados en lo espiritual que es difícil ir hacia la guerra, pero por eso dice la palabra, exhortaos unos a otros, animaos unos a otros y cumplid con esto la ley de Cristo. Por eso dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo, que cuando dos caminan juntos, si uno cae, el otro le levanta. Y este versículo no nada más se aplica a los matrimonios. Tú y yo hemos sido creados de parte de Dios para vivir en comunidad, porque es así como podemos fortalecernos y levantarnos unos a otros. Así que ese espíritu salió en medio de la unidad, de la fortaleza y de la guerra que otros hicieron a favor de David. A este demonio lo vamos a vencer en equipo, lo vamos a vencer en unidad, como un cuerpo completo que somos en Cristo. Dios nos va a llevar por su senda de amor y el camino es por medio de la confesión. Dice la palabra que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hay espíritus difíciles, pero cuando tú lo confiesas y hay un grupo en unidad dispuesto a levantar tus brazos, puedes echarlo fuera, como fue el caso de David, con el espíritu de rebeldía, de desunión, de guerra, de su propia casa, llamado Absalón. El número 3 se llama Jezabel. Este es un demonio usurpador y significa sin cabeza. ¿Por qué sin cabeza? Sin autoridad. Es gente que dice, aquí la que manda soy yo, espérame, el que manda es Cristo. Es gente que dice, aquí se hace lo que yo digo, espérame, se hace lo que dice Dios, no lo que dices tú. Es gente que no reconoce autoridad y si tiene una nula. Realmente no están sujetos a una autoridad real que los pueda disciplinar. Cada vez que tienen junta, ¿cómo van las cosas? Muy bien. Y si acaso dicen lo que les hacen, pero no lo que ellos hacen. No tienen una autoridad real que les pueda traer corrección. Son líderes que no reconocen autoridad. Es gente que dice, pues yo hago lo que dice Dios. Sí, pero Dios instauró leyes terrenales y gente terrenal para caminar contigo, para instruirte, para exhortarte, para corregirte. Es gente sin cabeza. Es gente, incluso a veces mujeres. ¿Has escuchado hablar de mujeres jezabélicas? Ni al marido honran dentro de la propia congregación. Yo he escuchado a más de una pastora callar a su marido enfrente de la gente. He escuchado a más de una esposa
corregir a su marido en frente de la gente. He escuchado a más de un hijo, de una hija, corregir o criticar a sus padres a plena fiesta. Es gente que no reconoce autoridad, que de boca dice, él es mi cabeza, pero en su actitud no lo hace. ¿Qué es lo que provoca anarquía? Disfuncionalidad. Es el arte de robar, de despojar, se levanta con la autoridad que no tiene. Ya haremos otra cápsula, ¿no? Mujeres que dicen que son apóstoles. Mira, perdóname, la palabra apóstol en femenino no existe. 1, 2, el apostolado es una figura de autoridad y la autoridad no se le dio a la mujer, pero hay muchas que se llenan la boca. No es correcto. Haremos otra cápsula al respecto con fundamento bíblico, pero es usurpadora. Le gusta el título, aunque no lo tenga realmente, y le gusta el mando, aunque no le corresponda tenerlo y llevarlo a cabo. Esposas que no reconocen la autoridad de su esposo, hijos que no reconocen la autoridad de sus padres dentro de su casa, empleados que no reconocen la autoridad de su jefe. Es que él no sabe, pero es tu jefe. Es que yo tengo mayor preparación, sí, pero es tu jefe. Es importante el reconocimiento de la autoridad y este espíritu no lo considera. El espíritu de Jezabel es el que divide iglesias, el que divide familias. Es un espíritu demoníaco muy fuerte porque recuerda que Jezabel llegó con 850 profetas de Baal. ¿Y cómo fue derribado este espíritu? Recuerda también que fue vencida por el profeta Elías, que llegó con la misma cantidad de profetas de Dios. Profetas verdaderos con el poder y la unción del Espíritu Santo. Este espíritu lo vamos a vencer con la unción profética. ¿Por qué? Porque como son gente que se coloca en una autoridad que no le ha sido delegada, cuando viene un profeta de parte de Dios y empieza a declarar la palabra, esto se cae. Lo podemos ver con Elías. Él empezó a declarar la palabra de parte de Dios y Jezabel cayó. Y dice la palabra que los perros lamían su sangre. Es gente que aunque ahorita tú la veas con mucho poder y que es la que manda y que es la que mueve y que es la que hace, va a tener su justa retribución, porque es abominación a los ojos de Dios. El separatismo, la división, la usurpación, aún dentro de nuestras congregaciones. Cuando nosotros profetizamos, vamos a desestabilizar toda obra del enemigo por medio de la declaración que sale de nuestra boca. Cuando nosotros declaramos unidad, algo ocurre en lo espiritual y el poder de las tinieblas, dice la palabra, que aún lo más oculto siempre va a salir a la luz. El cuarto espíritu es el espíritu de Madián. Este demonio es el devorador de las riquezas. Recuerda que aun cuando el pueblo de Dios estaba listo para levantar la cosecha, los medianitas se levantaban para robarles lo que ellos ya habían levantado. Es un espíritu que te va a robar y que no te va a permitir avanzar. Es un espíritu que cuando tú tienes un poco de dinero se va a descomponer el carro, se va a enfermar a alguien, se va a descomponer, te va a llegar la grúa, le vas a tener que pagar y ves cómo tus finanzas se van. Espíritu de Medián. Esto es lo que hace que nuestra economía esté estancada, junto con el espíritu de Mamón, que es un espíritu de tacañería, de pobreza. Si tú lees acerca de la prosperidad financiera, muchos autores, incluso no cristianos, hablan acerca de que la pobreza es una mentalidad y no una condición monetaria como tal. Hay gente que es millonaria y es miserable y podríamos nombrar muchísimos casos. ¿Cómo hacemos para atar este espíritu de miseria, de derrota, de pobreza, de escasez? Dios levantó a un guerrero muy importante llamado Gedeón para defender a su pueblo. Dios utilizó tácticas proféticas para destruir a ese ejército de los medianitas. Nosotros debemos actuar con estas mismas tácticas, con símbolos y actos proféticos. Dice la palabra que Dios le da semilla al que siembra. ¿Por qué no empiezas a sembrar como acto profético de que vas a cosechar abundantemente? Porque el que no siembra
no cosecha. Comienza a actuar en lo profético para que puedas ver un levantamiento y un éxito encima de este espíritu que se está llevando tus riquezas. Que tanto trabajo te costó hacerte de tus muebles para que lleguen y te vacíen la casa. Tanto trabajo te costó ahorrar un dinero para que alguien en la casa se enfermó y hay que gastarse todo con el doctor. Tanto trabajo te costó por fin pagar tu casa, pero tienes una deuda que crece y crece y crece con los intereses, la pérdida del trabajo, etcétera. Es así como nosotros podemos derrotar el espíritu de Media. Número 5, el espíritu de la serpiente antigua. Este demonio produce tentación y pecado, es Satanás, el que va a estar hablando a tu oído, el que siempre va a responder a tu necesidad. Satanás siempre va a traer una solución cómoda y práctica para tu necesidad. Jesús tenía hambre después de haber ayunado por 40 días y 40 noches. ¿Y qué le ofreció el diablo? Pan. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque esa era su necesidad en ese momento. Cada vez que tú tengas un problema en tu matrimonio, casualmente en esa temporada vas a conocer a alguien espectacular que te habla como te gustaría que tu cónyuge te hablara, que te trata como te gustaría que tu cónyuge te tratara, que se arregla como te gustaría que tu cónyuge anduviera un domingo. Siempre el diablo va a traer una tentación que satisfaga tu necesidad de ese momento. ¿Por qué? Cuando más endeudado estás, te llega la oportunidad de un negocio ilícito. Te llega la oportunidad de cambiar los números y llevarte una ganancia deshonesta, justo cuando estás necesitando. De esta manera mantiene atadas las manos de la prosperidad que nos corresponde. ¿Cómo te va a bendecir Dios si eres un ladrón? ¿Cómo te va a bendecir Dios si eres un adúltero? ¿Cómo te va a bendecir Dios si eres una persona que guarda cosas incorrectas en su corazón y que está estorbando a la bendición que Dios le quiere dar? Recuerda que estas ataduras son a nivel espiritual, son corazones rotos, es amargura, resentimiento, falta de perdón, odio. ¿Cómo se llama ese espíritu que está dominando en ti, que no te permite ir a la guerra con libertad para pelear con lo que te ha sido dado? ¿Cómo vamos a destruir esto? Dice la palabra que la unción rompe los yugos, los pudre. La unción, recuerda que Jesús reprendió a los demonios y liberó a los oprimidos. Necesitamos ser librados de toda atadura del enemigo hecha pecado en nuestras vidas. Necesitamos renunciar al pecado. Necesitamos cerrar puertas. Necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Necesitamos perdonar decididamente. Aunque no nos nazca del corazón, es un acto de obediencia y de fidelidad a Dios. Necesitamos liberarnos de esas ataduras que nos han tenido atados y que no nos han dejado avanzar en lo espiritual. Número 6, espíritu número 6, el espíritu del dragón. Este demonio maneja el engaño. Con su cola arrastró la tercera parte de todas las estrellas y también fue arrojado con la tercera parte de todos los ángeles del cielo. Un espíritu manipulador, un espíritu que empieza a confabular con los demás en contra de. ¿Sabías tú que el error de Satanás fue haber pensado en su corazón? Porque eso lo llevó a la acción. Cuando tú piensas y anidas en tu corazón que eres mejor que tal, empiezan a desarrollarse las ideas para confabular en contra de esa persona y derribarla o por lo menos intentarlo. Es el espíritu de engaño que empieza con el autoengaño, porque primero yo me la creo y después empiezo a convencer a los demás. Debemos tener cuidado con este demonio porque es astuto. Sabe cómo meterse. Tu marido, tú quieres mucho a tu marido, ¿verdad? Ay, qué bueno. Ya dejó a la mujer esa, ¿verdad? Es alguien que te va a recordar algo que pasó para que tú te vuelvas a enojar. Es un espíritu que va a sembrar duda. Es un espíritu, ay, ya tienes secretaria. ¿Y por qué no secretario?
También los hombres lo pueden hacer y te infunde duda y tú no solamente das cabida al engaño y a la duda, sino que empiezas a generar y a generar todavía más ideas que producen rencor, que producen coraje y que cuando tú tienes enfrente a tu esposo hay una guerra campal que ocasiona desunión dentro de tu casa. Todo empieza con una pequeña pero poderosa cosa de parte de este espíritu de dragón. Muestra el principio, pero nunca te muestra el final. Cuando la serpiente, que es el dragón, la serpiente antigua, Satanás, como le quieras llamar, le dijo a Eva, si tú comes de ese fruto vas a ser igual a Dios, pero nunca le dijo, pero Dios te va a desterrar y te va a sacar, nunca cuenta el final. Es ese que te dice que te la puedes pasar mucho mejor si te vas de pinta, pero no te cuenta que allá afuera te pueden asaltar o te pueden hacer algo violento y nadie te va a defender porque tu familia piensa que estás en la escuela. Es ese espíritu que te empieza a decir, no tiene nada de malo acostarse con fulano, pues total todo el mundo lo hace, pero no te dice que puedes tener un embarazo no deseado, contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, no te dice el final. No te habla con la verdad, es un espíritu de engaño, con cara de piedad que promete, pero nunca cumple, porque dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira. Siempre va a cambiar la dirección de las cosas para llevarnos al fracaso. El punto, ¿cómo lo vamos a destruir? Este demonio se va a destruir con la obediencia a Dios. Mira a esa mujer, dice el Señor que debo guardar el pacto. No abandones a la mujer de tu juventud, dice el Señor. Sí, a lo mejor está más bonita y más joven, dice el Señor, no abandones a la mujer de tu juventud. Caminar en integridad y en obediencia delante de Dios. Si la palabra dice que el Señor detesta la boca que dice mentira, no voy a mentir. No voy a mentir. Aunque me cueste al principio con las consecuencias de mis actos, no voy a mentir. Y vamos a empezar a caminar en lo que Dios dice. Si Eva le hubiera hecho caso a Dios, nada de lo que pasó hubiera sucedido. Podemos ver a lo largo de la Biblia todos los hombres y mujeres que se equivocaron. Fue por no haber obedecido a Dios. No fue porque no lo escucharon, no fue porque no le entendieron, fue porque no le obedecieron, no tuvieron la entereza, escucharon un plan mejor y se fueron por esa ruta. Debemos profetizar sobre nuestra mente, que Dios traiga la mente de Cristo. Dice la palabra que tú y yo tenemos una mente renovada en Cristo, pero eso tiene que ser una constante de todos los días. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente si no leemos la palabra? ¿Con qué la vamos a renovar si no sabemos qué es lo que dice Dios? Debemos caminar en la palabra y en las verdades del reino. Dice el mundo, ¿no? El mundo dice, haz lo que te diga tu corazón. Si tú no lees la Biblia, no vas a entender que engañoso es el corazón más perverso que cualquier otra cosa y que el Señor te prohíbe seguirlo a Él porque te vas a equivocar. Si tú no lees la palabra, no te vas a enterar de eso y vas a hacer lo que todo el mundo te dice, que es común y que aparte suena muy lógico. Haces lo que te dice tu corazón. ¿Y a dónde le ha llevado a tanta gente este acto? Es importante obedecer a Dios y para eso es necesario estar en la palabra y nutrirnos con el Espíritu. Número 7, el Espíritu de la Reina del Cielo. La Reina del Cielo produce, exacto, idolatría. Idolatría. No estamos pensando solamente en ídolos de madera, porque a veces los cristianos tendemos mucho a decir, ay no, yo ya no soy idólatra, yo desde que me salí de la religión oficial, que ya no tengo ni santitos ni vírgenes, yo ya no soy idólatra. Y esta es una mentira. Idolatría es confiar, esperar en cualquier otra cosa, persona, en un lugar que le corresponde a Dios. Hay gente que idolatra a su cónyuge. Creen en él y le veneran más que a Dios. Hay gente que idolatra a sus hijos. Lo que diga el hijo, aunque Dios esté diciendo lo contrario. ¿Quieren ir a la iglesia? No, no queremos, ok, no vamos. Pero Dios te está diciendo que no dejes de congregarte. Pero estás idolatrando al hijo.
Hay gente que idolatra su trabajo porque consideran que de ahí tienen todo. No, tú tienes todo por Dios, porque dice la palabra que toda buena dádiva y don perfecto vienen del Padre de las luces, vienen de Dios. Si tú respiras es porque Dios te permite respirar. Si tú tienes un intelecto para estudiar y salir adelante es porque Dios te lo ha permitido. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios, pero a veces confiamos más en el amigo, en la riqueza. A veces tenemos un problema y en vez de ir a clamar a Dios, háblale a fulano, háblale a fulana, seguro él sabe, es que él tiene contactos, háblale a fulano. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En quién estamos creyendo? Hay gente que dice, yo no tengo ídolos y como la palabra de Dios es palabra del Señor, yo tengo mi Biblia abierta en mi casa en el Salmo 91. Eso es idolatría. Estás confiando más en la bendición o protección de un libro que en la de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz cuando tú la escuchas y transforma tu vida, porque el libro es únicamente papel. Es necesario entender eso. Hay gente que tiene más puesta su mirada en su negocio, en su crédito bancario, que en el mismo Dios, y eso se llama idolatría. ¿Cómo lo vencemos? Debemos revisar nuestra vida. ¿En quién estoy confiando más que en Dios? Cuando tengo un problema, ¿a quién corro? ¿A mi amigo, a mi papá, a mi esposo o a Dios? ¿Al banco a ver cuánto tengo de crédito para ver cómo lo puedo solucionar o en Dios? Cuando alguien me da una mala noticia sobre mi salud, empiezo a pensar en el especialista o voy y me arrodillo ante Dios y declaro que por sus llagas yo ya fui sanado. ¿A quién busco cuando yo necesito? Hay una estadística que dicen los psicólogos que lo más importante de tu vida es lo último en lo que piensas al acostarte y lo primero en lo que piensas al levantarte. ¿En qué piensas en lo último y en lo primero de tu día? ¿En tus problemas? ¿En tu esposo que no te está engañando? ¿En tus hijos que no se vayan a desviar? ¿En el banco que no te vaya a cobrar? ¿O en Dios? Gracias Dios por una nueva mañana. Yo sé que tú tendrás el control este día. Señor, gracias porque tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. ¿Quién ocupa tu primer y último pensamiento? Es importante entender que hay un choque de poderes, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Hay guerra todo el tiempo. El diablo no te va a dejar avanzar, pero Cristo ya venció. Tenemos que caminar en integridad. Tenemos que empaparnos de la palabra para saber qué tenemos que hacer. Dice la palabra para el oportuno socorro. Agárrate de Cristo, porque Él es quien te va a llevar de la mano. Debemos de ser valientes. ¿Cómo vamos a vencer a estos demonios? Número 1, guerra espiritual, ayuno y oración. Te invito a revisar nuestros 5 videos acerca de los diferentes tipos de ayuno de que hay. Ayuno y oración. Jesús ayunaba, oraba, tenía una correcta relación con el Espíritu Santo y por eso pudo hacer todo lo que hizo. Él podía escuchar claramente la voz de Dios porque estaba expuesto constantemente a su presencia. Por eso reconocía cuando era la voz del Padre. Esto traerá unción y autoridad en nuestras vidas para levantarnos en contra de todos los espíritus que se nos quieran levantar. El mismo Jesús dijo, los de este tipo no salen sino con ayuno y oración. Hay de espíritus a espíritus, hay de problemas a problemas, pero Cristo ya venció. ¿Hay unos que te van a costar más trabajo? Sí. Si tú te metiste, hiciste pactos de brujería, si tú hiciste pactos de satanismo, claro que esos te van a costar más trabajo, porque aparte tienen derecho legal, porque tú los invocaste. Pero en el nombre de Cristo no hay nada que no pueda salir. Sí te va a tomar más tiempo y más trabajo, pero lo vas a lograr, porque Cristo te lo dijo, que en su nombre echarías fuera demonios, que beberías cosa mortífera y no te haría ningún daño, porque es Él quien lo hace. Número 2, analizar a estos demonios, hasta dónde se han metido, qué han provocado, qué han destruido. Hagamos una lista de lo que sabemos que está dominando nuestra vida. Revisemos cadenas generacionales. En mi casa ha habido incesto. Sobre mí ha habido prostitución, ha habido abuso sexual.
¿Ha habido espíritu de rechazo? ¿Qué hay en mí? Hay rencor, hay odio, hay coraje, hay falta de perdón, hay egoísmo, hay deseo de venganza. Hay coraje contra Dios porque a otros los tiene mejor que a mí. ¿Qué hay en ti? ¿Cuáles son esos espíritus que están dominando tu vida? Tú detectas espíritu de pobreza, de escasez, de enfermedad, de ira, de contienda, de chisme. Es que yo no puedo dejar de decir mentiras. Es que por más que me esfuerzo, yo no puedo llevarme bien con tal persona. La veo y la detesto. Es que yo me acuerdo de fulanita y ojalá le cayera fuego del cielo. ¿Qué está dominando tu vida? ¿Qué hay en ti? ¿Qué o quiénes son contra quienes tú tienes que pelear? Número 3, pregúntale a Dios las estrategias de guerra. Nadie te va a dirigir mejor que el Señor. Yo te puedo dar mi testimonio y te puedo decir lo que a mí me funcionó. Pero Dios es un Dios creativo. Jesús nos sanó a todos de la misma manera. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que dependamos de Él. El ser humano tiende mucho a fiarse de los mecanismos. A, B, C, así lo voy a hacer siempre porque así funciona. Y Dios quiere que dependamos de Él, que estemos conectados a Él todo el tiempo, que estemos escuchando su voz, que caminemos en fe y en obediencia. Por eso Jesús a uno lo tocó, a otro de lejos le dijo, sé sano, a otro escupió en la tierra, le puso lodo en los ojos. Jesús no lo hizo de la misma manera. Pregúntale a Dios cuál es la estrategia por medio de la cual Él lo va a hacer contigo. El Espíritu Santo es nuestro estratega y Él nos va a llevar a la victoria. Dios nos va a hacer entender símbolos proféticos y estrategias de guerra en contra del diablo. Número 4, reunamos a la familia y destruyamos al enemigo. Otra vez revisa el video acerca del poder de la unidad. Yo tengo este problema, yo creo que ya lo saben y si no lo saben, pues hoy se enteran. Vamos a hacerlo juntos, porque juntos nos vamos a fortalecer y nos vamos a levantar. Y eso no te hace menos. Que tú llegues con tus hijos y digas, he tenido un problema con la pornografía, pero hasta aquí el día de hoy yo no puedo solo, vamos a hacerlo en unidad. Créeme que no te hace menos, ni tendría por qué avergonzarte. Caminen en Cristo, caminen en unidad. El diablo ha destruido familias completas. Es tiempo de ponerle un alto. La familia completa. Rompamos cadenas y liberemos nuestra vida por medio de la unción del Espíritu Santo. Si tú sabes que tus abuela y tu tatarabuela fueron violadas, es tiempo de en el nombre de Jesús hacer una oración que rompa con toda cadena espiritual que ha sido echada sobre tu vida. Dice la palabra que Dios derrama hasta 1000 generaciones bendición de aquellos que aman y bendicen su nombre y le obedecen, pero que también hace lo contrario con quienes no lo aman y no le obedecen. Es necesario ver qué estamos cargando. Y si no lo sabes, pregúntale a Dios, pregúntale al Espíritu Santo qué es lo que tienes que romper. Hay cosas que van a salir que tú no te hubieras imaginado, pero no es para avergonzarte ni para hacerte sentir mal, es para que rompas cadenas en el nombre de Jesús y puedas ser libre. Número 5, disfruta de la presencia de Dios. La presencia de Dios, dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que la alabanza es otra arma de guerra poderosa en lo espiritual. Alaba a Dios, está en su presencia, porque donde Él está hay plenitud de gozo. Donde Él está no falta nada. Acostúmbrate a ir en tu carro alabando a Dios, o hablando con Dios, orando a Dios. Aunque sea en tu pensamiento, acostúmbrate a llenarte del Padre. Debemos trabajar para que la presencia de Dios sea constante en nosotros y en nuestra familia. Hay música que cuesta trabajo quitar, pero tenemos que empezar a sustituir, porque necesitamos empezar a cambiar la atmósfera de nuestro hogar. Pídeles a tus pastores que vayan y unjan tu casa, que empiecen a orar. Si tú tienes ídolos, si tienes cosas que no le agradan a Dios, si todavía tienes CDs con canciones que son pornografía auditiva, si aún tienes aplicaciones en tu celular incorrectas, si aún tienes contactos de redes sociales que sabes que son una tentación y que son incorrectos, empieza a desechar, empieza a sacar de tu casa. Es que esa cadenita es de oro puro y me salió cara, empieza a desechar, porque tu salvación, tu tranquilidad, tu paz, tu salud, tu fortaleza, tu firmeza valen muchísimo, muchísimo más.
Debemos, ¿qué dice la Escritura? Hijitos, y me encanta la palabra hijitos. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Te estoy leyendo primera de Juan 4:4. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mientras que caminamos tomados de la mano de Dios, Él en su bondad se va a asegurar de que lleguemos a nuestro destino profético de parte de Él. Porque te voy a decir una cosa, fiel es Dios. Fiel es Dios. Es necesario tomar el lugar de sacerdote como lo hacían en el tabernáculo. Es hora de que digas a las 9 se apaga todo, vamos a orar 10 minutos, 5 minutos. Poco a poco tienes que tomar decisiones sobre tu vida. Sabes que hay ciertas series, bueno, a nosotros nos pasa, es que esa serie está buenísima, sí, pero de repente pasan cosas bastante inapropiadas y no puede entrar a nuestra casa, porque a veces queremos estar en comunión con las hijas y pasan cierta cosa y en lo que se voltean, ese microsegundo ya lo vieron. Tenemos que tomar decisiones. Hay series que están muy buenas y que tenemos que dejar de ver. Hay amistades con las que nos sentimos muy a gusto, pero que puro chisme, pura crítica, pura envidia, pura cosa negativa. Hay gente, hay personas, hay cosas, hay incluso familiares a los que les tenemos que poner un alto y nos va a costar trabajo, pero créeme, vas a salir victorioso, porque el aceite para mantener el fuego encendido es esa unción del Espíritu Santo en la cual tú y yo debemos de caminar. Recuerda que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él nos conoce, dice la palabra, porque no os ha sobrevenido prueba alguna con la que no podáis, porque Dios, junto con la prueba, les manda también la salida. No digas no puedo, sí puedes. Tomado de la mano de Dios, sí puedes. No digas esto me parece imposible, porque para Dios nada es imposible. Saca de tu casa, de tu vida, de tu corazón, de tus finanzas, de tu generación, todo lo que es incorrecto delante de Dios y que hasta ahora te ha tenido azotado a ti y a los tuyos. Seamos firmes. Los 7 espíritus, hay muchos más, pero estos me parecen troncales para poder tener una vida gozosa y en libertad. Las demás son ramificaciones, haremos más cápsulas al respecto. Escríbeme en los comentarios qué te parece. Tú detectas algo más, si necesitas oración, mándanos mensaje ahí en los comentarios, nos ponemos en contacto contigo. Somos un solo cuerpo, Estados Unidos en Cristo, y juntos vencemos porque Cristo ya venció. Muchas gracias por habernos acompañado en esta cápsula y hasta la próxima.